Hola, sean bienvenidos a una nueva transmisión del Ministerio del Ambiente. En esta ocasión nos acompaña María Angélica Rondón, especialista legal de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del MINAM, quien nos va a explicar un poco acerca de la reciente reglamentación de la Ley 30754, Ley de Marco del Cambio Climático. Por favor, María Angélica, ¿nos puedes explicar un poco acerca de la importancia y de cómo nos beneficia precisamente esta reglamentación? Gracias, Juan Pablo, por la entrevista, por permitirnos un poco compartir cuál es la importancia y el contenido del reglamento a la ciudadanía. Antes de contestar tu pregunta, sí me gustaría un poco compartir que el cambio climático es un tema transversal, que afecta el desarrollo de nuestro país. O sea, no es un tema netamente ambiental. Por ello, para poder implementar lo que está establecido en el reglamento, necesitamos del compromiso de todos los actores involucrados, el sector privado, las mujeres, los pueblos indígenas y sobre todo de aquellas entidades y ministerios que son entes rector del sistema de inversión pública, de presupuesto y de planificación como el MEF y el CEPLAN. Entonces, realmente necesitamos el compromiso de todos para poder implementar la ley y su reglamento, ¿no? Y respecto, ¿por qué es importante el reglamento? ¿Qué es lo que realmente va a beneficiar a la ciudadanía? El reglamento establece mandatos específicos, tanto para los sectores, ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales. Representa un hito en la gestión pública de cambio climático en el Perú, porque antes no teníamos un mandato que exija a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a los ministerios diseñar medidas de adaptación o mitigación, de realizar estudios de vulnerabilidad de cambio climático, de poder realmente diseñar, incluir estas medidas de adaptación y mitigación en sus instrumentos de planificación, entiéndase PCM, PI, POI, en sus instrumentos de presupuestos, en sus instrumentos de inversión. Entonces existe ya una obligación que te da una arquitectura para poder tener una respuesta clara ante el cambio climático. Esto nos habla de acerca de compromisos. Cada vez la ciudadanía se va a sentir más comprometida precisamente a establecer ciertas metas, ¿no?, a favor del cambio climático. Exactamente, y nosotros habiendo pasado hace menos de 3 años el fenómeno del Niño y estamos todavía en un proceso de reconstrucción, entonces la pregunta es, ¿queremos seguir volviendo a reconstruir el riesgo? La respuesta es no. Entonces el reglamento nos permite realmente que la inversión pública en el país y la inversión privada sea resiliente a los eventos extremos de cambio climático, porque vamos a tener que incluir gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en los proyectos de inversión, tanto público como privado. Y cómo eso, obviamente, eso tiene un impacto en la ciudadanía, porque no va a haber, digamos, una interrupción en los servicios que tenemos como obligación como Estado de brindar a la ciudadanía en transporte, en educación, en salud. Entonces, realmente tener y buscar la sostenibilidad de la inversión en nuestro desarrollo es una oportunidad para nosotros. Y además la ciudadanía, porque creemos que realmente, si bien es cierto, las normas, las políticas dan un tema general para la implementación de cambio climático en el Perú, la ciudadanía tiene un poder importante en el día a día. Y sobre todo, si la ciudadanía organizada puede presentar propuestas de cambio climático, de adaptación o mitigación a sus gobiernos locales, a sus gobiernos regionales, a los propios ministerios. Y estos tienen la obligación de recibir esa propuesta, de analizar esa propuesta. Porque ¿qué dice el reglamento? Que todos los procesos de diseño, todas y todos, tenemos que presentar propuestas de mitigación y adaptación. A propósito de la participación de la ciudadanía, coméntanos un poco cómo se elabora este reglamento, cómo ha sido este proceso a nivel regional, en la cual ha habido una participación bastante importante. Bueno, el reglamento tenemos que tener en cuenta que representa el consenso de todos y todos. Nosotros, este reglamento que duró casi 2 años en la elaboración, pasó por un proceso tanto de consulta pública, un proceso participativo donde hemos escuchado a todos los actores involucrados, hemos escuchado a la academia, a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afro-peruanas, hemos escuchado a los pueblos indígenas, al sector privado y además hemos pasado por un proceso de consulta previa. En el Perú realmente a nivel Latinoamérica son pocos los países que tienen este mandato de al momento de hacer políticas públicas que afecten los derechos colectivos, poder sentarnos. Entonces nosotros nos hemos sentado con los pueblos indígenas y este reglamento incluye las necesidades y las prioridades de los pueblos
indígenas, que son una de las poblaciones más vulnerables en el Perú ante el cambio climático, porque lo que hace el cambio climático es acentuar nuestras vulnerabilidades. Entonces lo que queremos hacer y que representa el reglamento es una respuesta clara y estar mejor preparados ante estos eventos climáticos. Muy bien, ¿cuál es la respuesta del Perú frente al cambio climático? ¿Cuáles han sido, digamos, las medidas concretas, ¿no? Los hechos tangibles en la cual el ciudadano de pie pueda decir que hemos avanzado, que hemos evolucionado de acuerdo ante esta emergencia global? Bueno, en el Perú tenemos ya 153 medidas que hemos logrado identificar conjuntamente a nivel del Poder Ejecutivo, de medidas de mitigación y adaptación, y hemos ido avanzando. Tenemos una huella de carbono, o sea, tenemos esa oportunidad que brindamos tanto al sector privado como a cualquier sociedad civil, a cualquier ciudadano que pueda medir su huella de carbono, cómo está impactando en el ambiente, cómo está impactando, cómo está haciendo su consumo, cómo está haciendo su producción. Y nosotros como Ministerio del Ambiente le estamos otorgando un certificado. Pero si no es suficiente y si realmente quieren hacer un esfuerzo por reducir esa huella y por compensar esas medidas, el Ministerio del Ambiente va a seguir otorgando esos certificados. Lo que queremos hacer, y esta huella de carbono que ya está accesible a todo, es más, la ciudadanía puede acceder a esta plataforma y ver cuáles ya son las empresas que se han inscrito y que están midiendo su huella de carbono, es gratuito y voluntario. Es una forma nosotros de este Estado poder incentivar que realmente la población tome conciencia de que tenemos que contribuir. Si bien es cierto, nuestras emisiones globales son pequeñas, pero tenemos la oportunidad de realmente de poder contribuir a ese esfuerzo global. Tenemos eventos climáticos extremos en todas partes del mundo. Tenemos ahorita lo que acaba de pasar en Australia. Nosotros ahorita también tenemos todas las precipitaciones que siguen afectando el norte del país. Entonces, el momento es ahora, tenemos una urgencia para actuar y tenemos ahora como Perú, podemos sentirnos orgullosos que tenemos ahorita la rueda y toda la arquitectura para poder operativizar y estar mejor preparados. Nos hablabas, creo, de una cifra en nuestro país acerca de los desastres. Efectivamente, 67% de los desastres naturales en el Perú están relacionados a eventos climáticos extremos. Entonces tenemos la realmente de poder hacer algo como Estado, como sector privado, como sociedad civil organizada, de poder reducir esos impactos de cambio climático. Y hemos estado avanzando. Agricultura, la semana pasada acaba de sacar sus lineamientos para incluir gestión de riesgo en un contexto de cambio climático al momento de formular proyectos de inversión en agua. Entonces, así es lo que tenemos que tener en todos los tipos de actividades, porque tenemos que la inversión y el dinero que se destina como Estado tiene que ser resiliente y sostenible en el tiempo. También hemos empezado con los bonos de chatarreo, ya tenemos uno de los primeros buses eléctricos circulando, o sea, no sé si algunos lo han utilizado. Entonces, el reglamento nos va a permitir fortalecer estas acciones que como Ministerio del Ambiente hemos estado empujando con todos los sectores, pero ahora ya tenemos un mandato claro, tenemos una obligación y tenemos toda esta arquitectura para poder diseñar, implementar, monitorear y reportar nuestras medidas de adaptación y mitigación. Muchas gracias, María Angélica. Por favor, invítanos a poder saber más de la ley. Palabras finales. Bueno, nosotros con esta oportunidad invitamos a los jóvenes, a las mujeres, a los pueblos indígenas, al sector privado, a la academia, a la ciudadanía en general, que se puedan informar sobre el contenido del reglamento. Y invitamos que se puedan generar espacios de diálogo para conocer en profundidad el reglamento, porque es importante que todos estemos involucrados y que todos realmente contribuyamos a que puedan implementarse estos mandatos, ¿no? Por el bien del desarrollo del país. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, esta ha sido nuestra transmisión. Los invitamos a que puedan, por favor, revisar nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, YouTube, en Facebook, así como también nuestra página web. Muchas gracias. Hasta pronto. Gobierno del Perú. El Perú primero.